Buenas tardes. Quisiera comentarles lo siguiente. Yo no sé si ustedes de repente han tenido la idea o se han preguntado, ¿será posible que yo pueda construir un programa con AppChip de tal forma que yo le haga consultas de una inteligencia artificial y éste sea tenga la capacidad de responderme de acuerdo a la información que yo tenga almacenada? En otras palabras, ¿será posible que yo en AppChip pueda construir una inteligencia artificial en la cual se dedique a hacerme un análisis de todas las bases de datos, no de una, de todas las bases de datos que yo tenga almacenadas o creadas, eh, en este caso sería en la cuenta de Google Sheet? ¿Será posible crear eso? Déjeme decirle que sí es posible. Al principio, cuando empecé a indagar en esta información, solamente me imaginaba que tal vez en algunas empresas con costos altos podían realizar este tipo de información. Sé que en la página web hay programas que se dedican a agarrar una tabla de tipo Excel, subirla y hacerle algunos análisis en la web y te entregan un cierto tipo de análisis estructurado y de la forma eh, más precisa posible para entregarte algún resultado. Pero estamos hablando de una tabla y tal vez de una hoja. Pero si yo quisiera hacerle consulta, y esto tiene una versión, está la versión light, que es una versión limitada, una versión gratuita de ciertos puntos y después hay que pagar. La diferencia es que ahora yo les voy a mostrar uno en la que es una versión totalmente libre, no hay que pagar absolutamente nada, lo que sí hay que construirla. Y para construirla, eh, vamos a fijarnos en ciertos detalles. La forma de cómo hacer las consultas o la forma de cómo va a estar construida es algo muy sencillo, no es tan complicado. Pero sí, al momento de construirla, hay que fijarse en ciertos detalles para que la inteligencia artificial tenga la capacidad de leer de una buena forma y no cometer errores. Así que le voy a mostrar lo siguiente. Voy a primero mostrar la estructura de cómo diseñé el programa y qué elemento utilicé, qué herramienta utilicé para que esto funcionara de forma gratuita. Así que le voy a mostrar el siguiente ejemplo. Vamos a irnos acá donde está el PowerPoint y le voy a mostrar el siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la extensión. La extensión que estoy utilizando es la IA Llama, que es la versión Grok, que es una versión gratuita. Está la versión Llama, que es la de Cloud, pero esa es versión de pago. Está la versión Llama, que es la de OpenAI y también una versión de pago. Y está la versión Grok, que es una versión gratuita. Yo estoy utilizando la versión gratuita de Grok, pero esto sí, al momento de utilizar esta forma de trabajo, si no le agrego ciertas indicaciones para que la IA me lea y me entregue una respuesta lo más cercano posible, la IA me va a entregar cualquier tipo de basura y no va a ser lo que yo estoy buscando. Así que en base a esa información es la que yo les voy a mostrar ahora para que esto funcione bien. Acá tenemos Google Sheet, que es la hoja de cálculo, ¿cierto? Que está alojada en la nube. Acá tenemos lo que es las consultas de AppSheet, el programa que lo que hace es hacerle consultas a Google Sheet y en base a las preguntas que se le hagan, él me va a entregar una respuesta a AppSheet de forma visual, más definida, más bonita, por así decirlo. Y voy a hacerle consultas realmente, no a una base de datos, sino a todas las bases de datos que yo tenga almacenadas en Google Sheet. Así que vamos para allá para mostrarles lo siguiente. Bien, aquí tengo una tabla que dice órdenes de trabajo. Si ustedes se fijan en esta tabla, aquí tengo el ID de orden, el registro, cliente, el número de la flota, equipo. Tengo todas las columnas diseñadas de acuerdo a una orden de trabajo. Aquí tengo el número de serie, la marca y todo eso. Acá tengo otra tabla o base de datos sobre los registros de los clientes. Me sale el número de cliente, la fecha de ingreso, el estatus de que si esta persona está, de que este cliente está aprobado o no está, o está en rechazado. Y con una pequeña observación del por qué está aprobado y por qué no está rechazado. Tenemos esa tabla de datos y tenemos esta otra tabla de datos que son los materiales que se utilizan en un mantenimiento, ¿ok? Con sus respectivos precios. Así que ya con esta base de datos vamos a construir las bases para que la inteligencia artificial pueda desarrollarse de forma eficiente. Bien, fíjense lo siguiente. Vamos a irnos acá donde dice órdenes de trabajo. Y acá arribita, si se fijan, dice concatenar array fórmula, orden de trabajo, desde la columna A hasta la columna W. Y en asterisco tiene puesto base de datos, orden de trabajo.
¿Qué pasa? Con esta fórmula lo que estoy haciendo es que me voy a esta orden de trabajo que está en toda esta hoja de trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Extrae toda esta información, todo lo que están aquí, desde la columna A hasta la columna W, que está aquí, me extrae toda esta información y me la contiene en esta celda. Toda esa información queda contenida en esta celda. Lo mismo ocurre para clientes y lo mismo ocurre para materiales. Cada uno con su fórmula de concatenar me lo extrae, me lo envía a esta celda. Pero ojo, aquí es muy importante porque la inteligencia artificial tiene ciertos requisitos. La inteligencia artificial cuando lee, lee todo en formato ya sea de texto o en formato de número. Si existe un formato de fecha, si existe un formato de imagen, si existe un formato de teléfono u otro tipo de formato, él no lo va a entender bien. Le va a costar entender ese tipo de formato y probablemente cuando uno le haga alguna consulta relacionada a ese tema, él entrega una respuesta errónea. Ese es un punto. Así que lo ideal es que todo lo que uno tenga almacenado aquí esté en formato de texto para que yo pueda trabajarlo en la forma de hacerlo, para que cuando la inteligencia artificial le haga las consultas, él pueda interpretar de una forma más coherente. ¿Y cómo yo hago esto? Me voy acá a lo que es orden de trabajo y trato de ver el formato. El formato que está acá, si se fijan, dice automático. Cuando son en tipo texto, automáticamente él va a reconocer que es un texto. Cuando es, este es número, a ver acá, también lo tiene en formato automático, pero él lo va a tirar como número. Así que no hay problema. Y en los casos que están acá, como son fechas, están acá, él me los va a tirar como si fueran formato de fecha. Yo voy a tener que corregir ese tema. Lo que yo hice aquí es texto sin formato. Pero bien, esta es una forma de cómo corregir la información que yo quiera meter en mi base de datos con respecto a la fecha. ¿Ok? Otra cosa que es importante. Aquí en la tabla uno ve que está todo bien estructurado, bien bonito, ya que en la tabla hay una figura, un cuadro, una celda que está bien definida y me separa una información de la otra. Pero si ustedes se fijan acá, cuando me lo extrae al concatenar, me extrae toda la información, aquí no hay una coherencia, aquí está todo pegado en una sola hilera y a veces no se entiende lo que uno está leyendo. Por ejemplo, mire, aquí dice supervisor OB9C93 pareciera que dijera 50T, pero es 5OT. Es importante que si esto que está aquí fuera un 0, me va a leer este código hasta el 5 y el 0. Como yo sé que este es una O, porque cuando me voy al formato de orden de trabajo, yo sé que este es una O porque me va a mostrar, a pesar de que está en forma automática, me va a mostrar que es un formato de texto. Mire, texto sin formato. No voy a tener problema al momento de leerla. Pero en este caso que está acá, miren esto. Aquí dice mecánico 1,24 de diciembre. Nosotros sabemos que este caso específico es que hay una avenida, hay una calle que se llama 24 de diciembre. Pero resulta que si no existiera esta coma, donde dice mecánico 1, coma, no, cuando uno leería, no leería 24 de diciembre. Probablemente la inteligencia artificial leería 124 de diciembre. Y de hecho yo cuando le hacía algunas consultas de alguna elección me arrojaba esa información, 124 de diciembre. Y yo le decía a la inteligencia artificial, esta información no me sirve, no es 124, es 24 de diciembre. Y efectivamente, cuando empecé a darme cuenta de esto, traté de buscar la forma de cómo corregirlo. ¿Y de qué forma lo corregía? Que cuando yo registraba las cosas tenía que ponerle coma. Tenía que ponerle coma. Ahora, ¿cómo le pongo coma? Si estos datos que están ahí lo pongo en Apple Sheet, yo lo pongo como un up-down para ir cargando la información. Automáticamente en el up-down yo le pongo la palabra y una coma. Entonces cuando me lo carga, me lo va a cargar la palabra que yo tengo escrito más una coma. Y esa coma al momento de extraerse la va a reconocer en las consultas y me va a hacer la separación, como está aquí. Mecánico, coma 124. Esa es una forma de irlo corrigiendo para que al momento de que me lea la información hay una separación entre un dato y otro y no me los mezcle, porque al mezclármelo va a entregar respuestas erróneas. Y otra cosa que es importante son las fechas. Las fechas cuando yo las estoy almacenando, es importante que las fechas queden en un formato de tipo texto y no un formato de tipo fechas, porque hacer un formato de tipo fecha es difícil, eh,
que la inteligencia artificial pueda entenderlo y me va a entregar respuesta errónea. A veces me va a inventar cosas, porque como no las reconoce, no sabe de lo que está hablando, él va a inventar ciertas fechas. Y ese es un problema que tiene no esta inteligencia artificial, sino la mayoría de las inteligencias artificiales, que si no se le da el formato adecuado, va a entregar esos problemas de lectura. Así que una de las cosas importantes que hace la inteligencia artificial es reconocer que todo, si es todo texto o número, perfecto, él lo va a reconocer ningún problema. Todos otros textos que tengan otro tipo de formato, le va a ser complicado entenderla y por lo tanto existe una probabilidad de que entregan errores. Si yo subsano esa información agregándole comas para que se vayan identificando uno al lado del otro y si yo le doy el formato que corresponde, en el momento que queden registrados en la hoja de datos, los formatos que corresponden, la inteligencia artificial no va a tener problemas en el momento de leer porque va a entender cómo está, qué es lo que estás leyendo en la información. Así que es importante eso. Cada vez que yo extraigo a través de esta fórmula, lo voy instalando en una celda, en la otra y en la otra, me va a rescatar toda esa información y me la va a contener en esa celda. Ahora, ¿por qué yo hago esta información? ¿Por qué lo manejo de esta forma? Por la sencilla razón de que para yo implementar la extensión de la IA llamada Llama, quiero mostrarles lo siguiente. Llama, al momento de hacerle, de aplicar la fórmula, ella me dice, ella me acepta una celda más la información de la cual la inteligencia artificial que yo estoy utilizando. Por ejemplo, yo estoy utilizando la inteligencia artificial de Llama, la versión Grok, o sea, el modelo Grok con la versión Llama 3 8B 8192. Yo tengo que agregarle toda esta información para que la inteligencia artificial reconozca exactamente qué tipo de inteligencia artificial estoy utilizando y me reconoce solamente una celda. Me reconoce una celda. ¿Por qué una celda? Porque con esa celda yo voy a hacer la pregunta a lo que yo quiero buscar. Pero yo para hacer esa pregunta, yo necesito tener toda la información, toda la base de datos. Y yo no puedo meter toda la base de datos en la misma pregunta. Me es complicado. Yo prefiero que esté estructurado y esté de alguna forma separado para tener la libertad de hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Me puse en lo que es, si se fijan acá la fórmula dice F2, F2 es esta que dice resumen. Vamos a ver qué forma tiene la F2. F2 dice concatenar B2, C2, D2, E2 y tengo un asterisco que dice restricciones. Yo le doy ciertas restricciones a la inteligencia artificial para que no cometa errores. Aquí en este caso le puse, solo céntrate los datos de la tabla, no inventes ningún dato que no estén los datos de la tabla. Y para eso compáralo si son reales o no. ¿Ok? Eso es como una etiqueta que yo le puse para que el momento de que la inteligencia artificial lea la información reconozca este tipo de restricciones. Ese es un punto importante que en el fondo sería el prompt de lo que yo le estoy dando. Pero fíjense, en este resumen tengo involucrado B2, que vendría siendo la celda B2 que está aquí, que contiene toda la orden de trabajo. Después viene la C2, que es esta celda que está acá, que contiene toda la tabla o la base de datos de clientes. Y la D2, que contiene toda la información y toda la base de datos que contiene de materiales. Y la E2, que contiene la pregunta. Todo eso está metido acá en dice tabla resumen. Como yo metí toda esta información en esta tabla que dice resumen, que contiene esta información, esta información, esta información y esta información, la meten en la tabla resumen, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le aplico la fórmula F2, ya tengo toda la información metida aquí, en esta celda. Y al meter toda esta información aquí, ahora yo le hago la simple pregunta y en base a toda la información que tengo aquí yo almacenada, que corresponde a todas las bases de datos que yo tenga metidas ahí en esta celda, él me va a entregar un resultado. ¿Ok? Ya la fórmula la tenemos, ya tengo la inteligencia artificial armada aquí en el Google Sheet. Ahora bien, si ustedes lo ven, se ve de una forma bien feita, porque en Google Sheet lo trabaja así, ¿cierto? Con celda. Y es funcional. Yo acá puedo hacer algún tipo de pregunta y me va a entregar la respuesta. Ya teniendo esta información, ya habiendo creado las fórmulas adecuadas y habiendo ordenado los tipos de formato, la inteligencia artificial
va a poder trabajar y entregarme un resultado de forma óptima. Ahora, ¿qué me queda? Ya solamente me queda irme a extensiones y irme a lo que es AppChip para crear una cuenta, ¿cierto? Ya tengo creada la cuenta, así que vamos a entrar a lo que es la AppChip. Aquí tengo la base de datos que son las hojas, ¿cierto? Las hojas de cálculo que están acá. Órdenes de trabajo, el registro de clientes, materiales, bueno. Ya me las cargó, ¿cierto? Tengo consulta, material, orden de trabajo y registro de cliente. Ya tengo todas estas órdenes arregladas, ¿cierto? Ya le di el formato, importante que le di el formato de número, texto, 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 número, número, texto, texto. Si se fijan, texto, texto y número. ¿Para qué? Para que así me sea más fácil leerlo. Texto largo, el número. Aquí dice fecha. Yo aquí le tuve que hacer un poquito a la fecha para que al momento de registrarle yo le pueda poner, eh, pueda entenderme y separarla del resto. Si se fijan, dice nombre del campo del técnico de campo. ¿Qué pasa? Que si aquí existiera un número y la fecha, supongamos que dijera 2 del 5 del 2024, y justamente la información que tiene al lado dice el nombre del técnico de campo, yo le pusiera, qué sé yo, número de serie a esa fecha que nada, diría, por ejemplo, 2 del 5 del 2024, eh, y el número de serie sería 1125, él me agarraría desde el 24 al 1125 y bla, bla, bla. Cuando yo le haga una consulta con respecto a la fecha, me va a entregar el 12 del 5, 2024, 115, 26, o sea, todo lo que tenga arrastrando con el campo anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago la consulta, como no está estructurado, o no tiene una coma, no tiene un algo que lo separe, él lo va a interpretar de esa forma. Entonces, cuando yo le haga la consulta de alguna fecha, me va a entregar cualquier tipo de fecha, cualquier cosa que usted decir, esto no me cuadra para nada. Entonces, ¿cuál es otra de mis estrategias? Ponerle, después de los números, ponerle un tipo de texto en la cual, cuando yo le pongo una fecha, la siguiente palabra que viene sea una letra, algo que lo diferencie y que tenga esa letra un sentido, porque la inteligencia artificial trabaja así. Cuando después de un número vienen unas palabras que tienen un sentido, ella lo va a reconocer automáticamente. Es igual cuando uno estuviese leyendo de corrido algo. Cuando usted ve un número y usted ve una oración escrita al lado, usted va a entender que ese número no tiene nada que ver con la oración que tiene pegada al lado. Así mismo lo lee la inteligencia artificial. Así que esa es una de mis estrategias para que irlas separando. E igual que el celular también. Si se fijan, dice celular, sale el número de fono, pero yo le puse al lado un texto, que es profesión, un texto, para que me lo diferencie. Y al momento de pegarle, él ya lo va a manejar como si fuera un formato de número. No va a tener ese error al momento de leer la inteligencia artificial. Esa es una estrategia que yo cuido para que cuando entregue esa información lo pueda leer correctamente la base de datos. Ya una vez que tenga todas las bases de datos almacenadas, me voy a lo que es el View, que son los formularios. Aquí tengo el formulario de consulta creado, ¿cierto? En la base de consultas, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa escribir, por ejemplo, la vista va a ser consultas. El formato de datos va a ser consultas. Lo voy a hacer en formato de check, de un checklist. ¿Qué me interesa también ponerle? Me interesa ponerle que en el header sea una pregunta, que en el registro que tengo es una pregunta, y en el secundario, en el header secundario va a ser el resultado. Vamos a verlo de esta forma acá. Esto que está aquí, vamos a ver dónde está la consulta. Esto que está aquí es la pregunta, que es la que sale aquí. Dice autoasignación, pregunta. Esta es la pregunta. Y en el valor secundario que está aquí es la respuesta o resultado. Y me lo aloja acá para tener una coherencia al momento de leer. Ya almacenamos esta información. Me voy acá donde dice el tipo de acción. Me voy a la acción de tipo manual y solamente dejo lo que es editar. En forma automática a veces aparece adherir, editar, borrar. Y lo que yo hago es eliminarle todo eso. No quiero agregar nada, solamente quiero editar. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer una consulta a la inteligencia artificial. No quiero escribir otra, no quiero que me vaya registrando otro tipo de información. Solamente lo que quiero es editar para hacer una consulta. Y una vez que tenga ya todo esto almacenado, me voy a lo que es Save
y lo almaceno. Y ahora, una vez que tengo almacenado, voy a hacerle consultas ahora a ver cuál es la respuesta. Por ejemplo, aquí dice, puede hacer un análisis de confiabilidad de las máquinas, dice, y con el propósito de realizar análisis de confiabilidad de las máquinas, se centrará en los datos proporcionados a la tabla orden de trabajo y materiales. A continuación se presentan algunos resultados y conclusiones. Fíjense, esta es la respuesta que me puede entregar la inteligencia artificial con respecto a una consulta que yo le hice aquí o a una pregunta. Vamos a editar esto ahora. Vamos a hacerle otro tipo de pregunta. Por ejemplo, le voy a preguntar algo básico. ¿Cuántas? Aquí vamos a borrar esto que está aquí. Le voy a ponerle cuántas órdenes de trabajo existen. Es bastante general. Vamos a ver qué me responde. Vamos a esperar. La base de datos contiene 3 tablas: orden de trabajo, clientes y materiales. Aquí me dice la descripción de cada una de ellas. Pero bueno, no entendí bien la pregunta, se la voy a hacer de otra forma. ¿Cuántas OTs están registradas en la base de datos de órdenes de trabajo? ¿Cuántas OTs están registradas en la base de datos de órdenes de trabajo? Vamos a ver qué me responde ahora. Dice aquí que tiene 10 registros. No, no, esto no es así. Vamos a verlo nuevamente. Dame las OTs. Dame las OTs de las. Dame las siguientes. OTs registradas. Vamos a ver. Aquí tengo. Exactamente. A continuación te proporciona las OTs orden de trabajo registradas en la base de datos con las restricciones que me has indicado. OT registrada, OT1, chino, montacarga, falla en el sistema de freno correctivo programado. Ahí me está dando la descripción, ¿cierto? Después viene la OT número 2, la OT número 2, que es de ABC Soluciones, el montacarga es Toyota, el número de serie es tal, falla el sistema. Ok. Después viene la OT3, después viene la OT4. Vamos a ver si es cierto. Vamos aquí a las órdenes de trabajo. Efectivamente tengo la T1, la T2, la T3, la T4. Aquí me dice que es el cliente chino Carrier, el número de flota, montacarga. Efectivamente me está respondiendo a lo que yo le estoy consultando. Ahora quiero hacerle lo siguiente. Voy a hacerle otra consulta. De los clientes que tengo que me han alquilado y me han entregado equipos con deterioro, ¿cuál de ellos es el que peor me ha entregado los equipos? Vamos a hacer esa pregunta. A ver qué me responde. Basado en la información proporcionada, puedo analizar los datos de las tablas órdenes de trabajo y cliente para determinar quién es el cliente que peor ha entregado los equipos. Primero voy a filtrar órdenes de trabajo para obtener solo los que tienen un estado de espera y que corresponden a clientes que han entregado equipos con deterioro. Ok, a ver. Después de realizar el análisis, puedo ver que el cliente que peor ha entregado el equipo es Cronos, con un total de una orden de trabajo en estado en espera. Cronos, la orden de trabajo número 4, Cronos, que corresponde a la 103, Montacara Clark,
CL5 falla en sistema de frenado por activo. Inmediato a la descripción de esa orden de trabajo. Es importante destacar que este análisis solo se basa en los datos proporcionados y no considera otros factores que puedan afectar al equipo entregado o los clientes. Ya automáticamente me dice que Cronos, que el cliente tipo Cronos, le entrega un correctivo y se ajuste el frenado al sistema de frenado para que se lleve a taller. Vamos a hacerle otro tipo de consulta. Según los registros, dime cuál sería la confiabilidad de los equipos. Vamos a ver qué me dice. Basado en los datos proporcionados, puedo analizar la confiabilidad de equipos y las restricciones que presentan en la base de datos. Confiabilidad de los equipos. Para evaluar la confiabilidad de los equipos, puedo analizar la frecuencia de falla y la descripción de la falla en la tabla de orden de trabajo. Al hacer esto, puedo identificar patrones y tendencias de la falla. La mayoría de las fallas se relacionan con problemas de freno y sistemas hidráulicos. 4 de las 5 fallas mencionadas. Frecuencia de falla es relativamente alta, con 4 de las 5 fallas mencionadas en un periodo de solo 2 semanas. La descripción de la falla sugiere que muchos de los problemas se deben a desgaste y deterioro gradual de los componentes, lo que puede indicar una falta de mantenimiento o una reparación regular. En general, la confiabilidad del equipo parece ser baja, con una alta frecuencia de falla y problemas recurrentes en los sistemas de freno y hidráulicos. Restricciones. Para evaluar las restricciones pueden analizar la tabla de trabajo y tabla de materiales. En general, las restricciones parecen ser limitaciones en la disponibilidad de materiales y recursos, falta de personal o recursos para completar los trabajos, deudas pendientes con algunos clientes. Es importante destacar que estos análisis se basan solo en datos proporcionados. Ese es un análisis que me hace con respecto a toda la información que yo tengo almacenada. Y es cierto, a veces no es que no se quieran reparar los equipos que están alquilados. Probablemente a veces hay clientes que no se les da la atención, no se les da prioridad porque tienen deudas pendientes. Hay algo que no cuadra, no han pagado bien, qué sé yo. Y eso impide que en el análisis que uno esté haciendo, el cliente pueda, o sea, se le puede hacer un trabajo de reparación de una forma más rápida. O sea, esas son las probabilidades de lo que puede entregar en el análisis que hace con respecto a la confiabilidad del equipo. Si bien es cierto, aquí estamos haciendo una consulta utilizándolo ya para los equipos en la base de datos y me entrega resultados en base a la información. ¿Se dan cuenta que esto es factible? Y aquí está la base de datos de los registros de los clientes, acá está la base de las consultas, acá está la base de datos de las órdenes de trabajo. Uh-huh. Orden de trabajo, consultas, registro cliente. No tengo puesto aquí lo que es materiales, podría ser interesante también agregar lo que es materiales. Pero lo usé lo básico para que pudiesen entender lo que se puede hacer con AppSheet y la inteligencia artificial. Espero que les guste y cualquier consulta háganmela saber. Sé que de repente puede que sea un poquito enredado lo que estoy explicando, pero espero que me entiendan. Háganme las consultas necesarias y yo les voy a responder. Pero sin lugar a dudas, al momento de utilizar una inteligencia artificial eh, mejor tratada, puede entregar resultados mucho mejores. Yo utilicé Llama porque es una inteligencia artificial gratuita, pero sí por lo general entrega cierto error en cuanto a la información. He trabajado con Géminis, también hice la aplicación con Géminis y me gusta más Géminis porque es más coherente su información y las respuestas que entrega también son mucho más ordenadas, más estructuradas. Pero sí, tiene sus limitaciones. A veces puede entregarme en el día 3 o 4 consultas y de ahí ya para, o 5 4 o 5 o 7 consultas y de ahí para, y se me bloquea hasta esperando el día siguiente. Esa es la versión gratuita que tiene Gemini. Si ya quisiera hacerlo de una forma más segura, hacerle más consultas para que me entregue mayor cantidad de tokens, yo tendría que comprar la versión, bueno, alquilar la versión de pago, la del tipo empresarial. No es caro tampoco, creo que son como alrededor de unos $40, creo, mensual, para que pueda hacer este tipo de consulta y entregarme resultados mucho mejor.
A mí me gusta más Gemini para el momento de hacer la consulta, es más tratable. Y así evito mayores errores. Pero si se entrega una información, si se entrega en el formato correcto, con una información correcta, yo puedo hacer que la inteligencia artificial me entregue respuestas mucho más concretas y más seguras. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Así que los espero. Cualquier consulta o duda que tengan, háganmelo saber para yo poder hacer más videos. Suscríbanse a mi canal y los espero para otra información nueva que les tenga. Adiós.